Bienvenidos a otro episodio de White Lodge Podcast, WLP. Volvemos después de, como no sé, 3 meses, por lo menos. Nos tomamos unas vacaciones bastante largas y aparte el mundial y nada, estamos como en un verano eterno. Así que parecía buen momento arrancar ahora, de nuevo en febrero, y arrancar bien arriba. Y por eso, bueno, estamos acá. Lucho, ¿cómo andás, Lucho? ¿Qué tal? Tanto tiempo para la gente, para los habitués. Claro, tal cual. Y bueno, tenemos un nuevo invitado porque es el podcast más federal que existe. Tenemos al amigo Joaquín. ¿Cómo andas, Joaquín? Hola, todo bien por suerte. Bueno, que no es igual, claro, yo pensaba que no habías grabado, pero sí grabaste. Ya podcast, no con nosotros, pero sí grabaste. Sí, grabé con los amigos de Noche Alucinante. Justo también otro especial, así, un director que me gusta mucho, que es Michael Mann, que bueno, tiene algo que ver un poco, ¿no? Con el que vamos a hablar hoy. Un poquito, no mucho. Sí. Bueno, es que Aristarain, que es del que vamos a hablar, el gran Adolfo Aristarain, tiene la particularidad de que tiene que ver con todos, con un montón de cosas, como con todos y con nada a la vez, porque ahora vamos a hacer más o menos un repaso, ¿no? La idea es simplemente hacer lo que hacemos siempre, mencionar un poco la filmografía, ver cosas que nos gustaron. Porque aparte de Aristarain, hay mucha, uno, no sé, pone en YouTube Aristarain y salen muchas entrevistas a él. Y no hay muchas cosas dedicadas a él, sea análisis, videoanálisis, podcast. Yo por lo menos no he visto demasiado, no sé ustedes. No, lo que sí hay también, bueno, son entrevistas. O sea, capaz hay episodios de podcast dedicados a él, pero es eso, es una entrevista. También tiene un punto bueno, que es que, o sea, no te digo que es súper fácil, pero como que vos lo podés llamar, le mandás un mail y en una de esas el viejo se copa. Y bueno, vas al estudio o hablas por teléfono y bueno, hablan de lo que sea que tengan para hablar en el momento. Pero sí es verdad que hay pocos podcasts o libros dedicados al estudio de sus películas. Y es increíble porque tiene fácil 2 o 3 de las películas argentinas más reconocidas. Yo no sé si cualquiera que conoce, por ejemplo, Tiempo de Revancha, sabe que también Aristarain dirigió Roma o dirigió, no sé, un lugar en el mundo. En estos últimos tiempos que por ahí estaba hablando con un par de que está viendo la filmografía de Aristarain, que por ahí digo, sí, hizo Roma y se van con la de Cuarón. Claro. A veces mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿viste? Y no se entiende porque la calidad es altísima, ¿viste? O sea, narrativa, diálogo, ¿viste? No sé, es como medio inentendible. Aparte hizo películas en todas las décadas. O sea, él, exceptuando la década del 2010, porque su última película, Roma, fue en 2004. Sí. Hizo películas en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000. Es muy raro que una persona que filmó durante 40 años y esos 40 años, porque no es que filmó del 30 al 70, filmó en años que la gente ya, por lo menos en el país, ya consumía mucho cine. Y aún así mucha gente no lo conoce y bueno, por eso digo que es muy raro y tal vez por eso también no haya muchas cosas dedicadas a su filmografía. Obviamente capaz es más interesante escucharlo hablar a él que a nosotros, seguramente sea más interesante, pero bueno, queremos aportar un granito de arena para por lo menos que 3 personas diferentes den sus opiniones acerca de lo que fue Aristarain, lo que es en realidad. Él dice que no está retirado, más allá de que va a los caminos a los 20 años sin dirigir. Sí. Pero ha dicho varias veces que no está retirado de dirigir. Sí, pero a la vez es como que él con Roma medio que cierra un toque. Baja la persiana. No, y encima es muy difícil volver a dirigir algo que pueda decir algo más de lo que ya dice Roma, que es una película que, más allá de ser autobiográfica, está como todo el tiempo también dialogando, hablando, pensando en sus otras películas, y es como eso, o sea, es muy cerrando la persiana diciendo, bueno, loco, hasta acá llegué, no sé qué más tengo para decir, pero acá lo dejo todo. Encima, viste que en las entrevistas que le hacen, tiene como una mirada sobre el cine actual, no sé si pesimista, pero sí como que se queja mucho, y con sentido, ¿no? De los servicios de streaming, de que ahora es todo muy, muy yankee, muy americano. Entonces un tipo que ha hecho películas como Últimos días de la víctima, Tiempo de Revancha,
tiene sentido que no pueda, o que se queje de no poder gozar sus libertades, digamos, a la hora de filmar. Y ya está viejo además, ¿no? Esa es otra cosa. Sí, y tiene 80 años. Sí, sí. Es difícil, o sea, no es imposible. Ahora se confirmó que, bueno, venimos de Clint Eastwood, que filmó con 91 años, no sé qué. ¿Scorsese cuánto tiene? 70 y pico, ¿no? Tiene 80, ahí estoy googleando. También, pero bueno, sí, dirigió la última temporada de Twin Peaks, es verdad. Schrader está ahí como bastante viejo y filmando constantemente. Mal. Bueno, Mel Brooks se confirmó que vuelve a hacer... Es verdad. Ahora y tiene 98 años, no sé cuándo tiene Mel Brooks. 97, no sé dónde va a dirigir el tipo. Desde el asilo, literalmente, pero bueno, no le quedan muchos años, supongo yo, a Aristarain para volver a dirigir, porque aparte él es muy particular, eso que decías vos, Joaco, que no le gustan los servicios de streaming y demás. Él en realidad es muy particular en sus formas, ¿no? En su vida. Un tipo que siempre hizo lo que quiso y cuando quiso. No es porque la tuvo de arriba, sino que él mismo cuenta, un poco arrancando con lo que es La parte del león, su primera película. Él básicamente dijo un montón de veces que la dirigió para demostrar que se podía hacer una buena película con muchísimo menos presupuesto que las otras y en el menor tiempo posible. Total. Y lo hizo porque él dice que él filma desde el lado del espectador, o sea, él filma lo que a él le gustaría ver en una película. Sí. Y que bueno, que el cine es un laburo más. Se dedicó al cine porque vio que le salía bien. Y bueno, es obvio que una persona que tiene esas formas va a pensar lo que piensa del cine contemporáneo, ¿no? De los servicios y demás. Sí, no es algo que vos lo escuches, viste, o lo leas y digas, no, este viejo que dice, está cagado, viste. O sea, es como muy, muy difícil pensar eso, porque justamente, o sea, ves las cosas que hizo, ves la gente con la que trabajó, y te cierra que diga eso. Y bueno, con la gente, para llegar a la parte del león, que siempre cuenta también en las entrevistas, viste que él se recorrió Europa, básicamente, trabajando como técnico y como asistente de dirección y bueno, en distintos equipos con gente de todos lados, o sea, con tanos, con españoles, con franceses, no sé, con ingleses cuenta mucho también. Y es muy bueno eso de que su ópera prima sea una excelente película, porque es una muy buena película, y a la vez le sirva a él como para poner su nombre en la industria de ese momento y para decir, bueno, estoy acá y puedo hacer algo muy bueno con 2 semanas y creo que $10,000, algo así había costado. Y encima, que creo que también es un poco lo marcó, ¿no? Él la dirigió en plena dictadura, la película, en 1978. Ese año, no sé si en Argentina se habrán filmado, creo que menos de 5 películas se filmaron. Claro. Algo particular que tuvieron los militares acá en Argentina es que no usaron el cine como propaganda. Como propaganda, claro. Ellos simplemente les interesaba que no filmen cosas que ellos no querían. O sea, por ejemplo, La parte del león es un policial sin policías. No hay policías porque los militares no querían que hubiera policías. Y no querían, entre otras cosas, por ejemplo, que los malos, que los ladrones fueran carismáticos, ponele, ¿no? Por eso La parte del león es un policial bastante frío, no te conectás con ningún personaje, ni bueno ni malo. Pero el tipo hizo una película en plena dictadura totalmente diferente a lo que se filmó en todos esos años. Creo que hacer eso ya te dice te habla de la personalidad de él, ¿no? Sí, y después un poco eso lo refleja en las películas siguientes, cómo es la vida del artista en dictadura. Yo lo que no me fijé es si él también en algún momento lo agarraron, ¿viste? Como pasa en Roma, al protagonista. No, yo creería que no, porque siempre que hubo un conflicto con los militares o así como importante acá en Argentina, tenía la posibilidad de irse, siempre se iba. Claro. Bueno, él se radicó en España bastante rápido. Claro. Pero bueno, es verdad que justamente en realidad el cine se presta para conocer la historia, obviamente, ¿no? Ahora se está criticando mucho, por ejemplo, que Babylon, la última película de Chazelle, miente entre comillas o que no cuenta la historia real, ¿no? De Hollywood. Y está perfecto, porque el cine en realidad no tiene que ser criticado como una fuente histórica,
sino que en realidad lo que hace el cine, que para mí es lo que justamente le suma un montón de puntos a Aristarain, es hacer películas que sin una voluntad directa de decir voy a hacer historia, por todo lo que muestran, por el contenido social, por los diálogos, por un montón de cosas, te dan a conocer la historia de ese momento en donde se filmaron las películas. Y Aristarain justamente hace eso. Claro. Es lo que él hace, tiene un valor histórico y sociológico increíble, sin decir yo hago esta película para contar la historia. Claro, porque, o sea, lo contrario tampoco está mal. O sea, porque una película al final no es un documental, pero el chabón te hace una película con una carga precisamente documental muy, muy real. Claro. O sea, es como muchas cosas que es como que te retrata cómo era vivir en esa época. Sí. De hecho, eso es uno de los puntos, creo que más fuertes o más lindos, ¿no? Que hacen que Aristarain se salga de la norma de lo que eran todos los directores. Por ponerle, vos ves Roma, a mí me gusta muchísimo Roma, y cuando va al pasado, a los 60, acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes, vos, o sea, es muy difícil no sentirse parte de ese momento, sin que salga, ¿no?, él y diga, no, yo en esta película quiero retratar cómo se vivía en los 60. O sea, no, es algo que sale directamente de la imagen, de la película, de lo que estamos viendo y de lo que le pasa a los personajes en ese momento. Claro, también es como, es una visión idealizada de los 60, porque está como vista a través de la edad dorada de un nene, viste, que para él fue el mejor momento de su vida. Entonces es todo lindo, todo hermoso, hasta que pasa lo del padre. Después de que se pudre todo, te empieza a mostrar las cosas como con otros colores. Está bueno porque también la autobiografía tiene eso de que no solamente es historia fría, sino que está condimentada de lo que sentimos en ese momento. Claro, sí, para mí lo que hace es increíble en Roma y también lo que hace en algunos de sus otros trabajos, porque en Roma se nota más, porque el personaje avanza más, ¿no? Porque recorre muchos más años. Claro. Pero uno lo puede ver en cualquier película, como él siempre te muestra la parte buena de la época que está retratando, de la historia, porque bueno, como decía Joaco recién, a él le interesa mucho justamente esto, ¿no? Hablar de las personas y cómo reaccionan las personas en el contexto en el que están, ¿no? Y bueno, aún así en películas en donde pasan a lo mejor semanas, en H, ¿no? Una película que dura mucho menos tiempo que Roma, ¿no? Que el personaje transcurre mucho menos años, y aún así vos ves que los personajes en las películas tienen momentos lindos, agradables, la pasan bien y tienen momentos que tocan fondo. Y lo hacen 2 horas, o sea, lo cuentan en 2 horas. Y eso no cualquiera lo hace, porque muchas veces cuando vos hablas de estos temas, o sea, te inclinás para un lado o para otro, ¿no? Es muy difícil a veces encontrar el punto medio, y me parece que Aristarain lo hace a la perfección. Claro. Sí. Eso, bueno, justo con H pasa algo que siento que es muy aplicable también en el resto de sus películas, pero ahí en ese momento en su filmografía, que dice que se dio por naturalidad, o sea, en muchas entrevistas dice que esa trilogía final, viste, que se le cataloga o se le etiqueta, que es H, Lugares Comunes y Roma, es como más personal, son como películas que... Iba de los miedos, algo así. Claro. Y ahí yo creo que en esas películas queda muy marcado que su cine, además de ser uno de acción, digamos, y donde hay cierta predominancia de las cosas que hacen los personajes, es más que nada sobre lo que le pasa a los personajes y cómo ellos lo transmiten con el entorno y con el resto de los personajes que los acompañan. Hay como una naturalidad ahí a la que llega Aristarain que también lo diferencia del resto. O sea, es muy lindo escuchar hablar a los personajes de él, escucharlo decirlo lo que le pasa, lo que sienten. Es muy natural. Sí, es increíble. Y creo que, bueno, también se nota a partir de cómo filma, porque él dijo muchas veces que él lo primero que hace es ensayar las escenas con los actores y después pone la cámara según cómo se muevan ellos. No les quiere imponer ningún movimiento extraño ni nada. Y vos ves las películas y vos los ves moverse naturalmente, sentarse naturalmente, hacer gestos naturalmente. En todas, no solamente en esta. Por ejemplo, ves La Ley de la Frontera que tiene cosas, tiene partes muy risorias.
Y es una película increíble porque una película ambientada en comienzos del siglo XX, es muy raro que vos la sientas natural, a no ser que se haya filmado, vos ves películas, no sé, de Ford o de Hawks, y las notás como más naturales porque están hechas en unas décadas mucho más cercanas, ¿no? A los tiempos que por ahí retratan. Pero bueno, La Ley de la Frontera, que justo hablábamos con Lucho también antes de grabar, está filmada en los 90 y vos aún así la notás como si todo fuera realmente natural, como si se hubiera filmado mucho tiempo antes. Es una de las películas, no sé, debe ser de las que más presupuesto tienen de él, me parece. Así como por la calidad de imagen, viste, te das cuenta como que tenía bastante recurso para filmar. Sí, y tiene sentido también que haya sido después de Un lugar en el mundo, que bueno, creo que ganó San Sebastián, se recorrió por muchos lugares. Dejaron llevar a los dólares. A Las los pesetas. Sí, y los lugares se notan demasiado naturales. Sí, son hermosos. No sé cuánto ha cambiado, cuánto habrá alterado, digamos, los entornos, pero es increíble. Y es lo que mencionaba recién, ¿no? Que él prácticamente ensaya, es como que hace una obra de teatro antes de filmar. Hace ensayar las escenas a todos y los deja moverse. Él nada más les pasa el guión, que eso sí, según él dijo, lo trabaja mucho siempre. Pero después los movimientos y demás los deja a la comodidad de los actores. Y recién ahí filma. Y para mí eso es increíble, para mí eso es único, porque no sé cuántos directores están dispuestos a hacer eso. Y sumando algo que decías ahí, Gastón, sobre eso que parece una obra de teatro, también los guiones de Aristarain y cómo los encara son muy parecidos a una obra de teatro y cómo se leen también. O sea, él todo el tiempo dice que, por ejemplo, cuando escribe el guión no te dice plano medio de tal cosa o la cámara avanza y mira, o sea, él habla y escribe lo que hacen los personajes y después cuando llega pone la cámara. Lo importante son los diálogos. Claro. Yo no sé si lo vi en una entrevista o en algún lado lo leí, que decía que él buscaba que toda la acción pase en los diálogos. No le gustaba las imágenes estáticas que perdieran tiempo, por eso que no le gustaba mucho Leone. Tiene sentido. Claro, sí, él renegaba bastante de la forma de filmar de él. Más allá de que bueno, obviamente es lo mismo. O sea, vos fíjate lo que hablamos al principio. Él lo tomaba como un trabajo, pero no sentía la obligación. Vos imaginate cualquiera que haya trabajado con Leone, a lo mejor, no sé, tendría la pieza empapelada con Leone. Y el tipo, no. Era un trabajo, él estuvo ahí y hizo lo que hizo porque sabía hacerlo y bueno, pero no quiere decir que él después se inspirara en Leone para filmar, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, algo que es muy particular también y que, o sea, a mí cuando yo lo escuché me dio un poco de risa, que él siendo como un estandarte tan grande del cine argentino, uno dice, no, seguramente iba al cine, veía las películas de Manuel Romero, Dudo del Carril, era re fanático, no sé, y cuando le preguntan le dice, ¿y vos ibas al cine de chico? Y me dice, no, o sea, yo iba al cine, pero las películas argentinas me parecían todas una mierda. Sí, sí. Es buenísimo. Él hasta dice que iba 2 o 3 veces a ver películas y ni siquiera me escuché una vuelta que ni siquiera se acuerda qué película fue la que le dijo o lo hizo pensar en, no sé, empezar a filmar. Por eso las películas de él, por eso el cine de él tiene influencia del cine clásico en general, ¿no? Está presente en sus argumentos del personaje que se encuentra con su vocación en el camino, ¿viste? Como que no iba para ahí y de repente se encontró con eso, ¿viste? Claro. Más allá de que vos ves, no sé, Tiempo de Revancha, encontrás géneros en Últimos Días de la Víctima encontrás géneros de, qué sé yo, del policial o el thriller, y Un lugar en el mundo tiene cosas del western. La Ley tiene cosas también de western, pero es muy difícil decir, podés ir sacando cosas, decir, che, bueno, esto me parece que es más fordiano, ponele, y esto me parece que es más De Palma, ponele, ¿viste? De Palma, sí. No deja todo al azar, pero como que él mismo ni siquiera tiene una influencia exacta de decir, me quiero basar en tal director, tal película para filmar, porque él ni siquiera se acuerda qué fue lo que lo llevó a filmar. Claro. Esa es una marca autoral, aunque él no quiere, él no le gusta que le digan que es autor. Me parece que la marca autoral es justamente una de las marcas, Sí. es esa. Es de esos directores que seguro que no sé si alguna vez alguien le hizo esta pregunta, pero seguramente la respuesta sea que
O sea, la pregunta sea, che, ¿y usted, maestro, por qué puso la cámara acá? Y el viejo va a responder, porque me parecía mejor. Claro. Porque así queda bien la cara de los actores. Exactamente, es eso. Y por eso La parte del león, que fue su primera película que mencionamos, tiene esa particularidad de romper el molde no solamente con el cine de ese año, sino creo que con el cine de los 70 en general de Argentina. Sí, seguramente. Se nota, se ve diferente, se nota diferente. Y aparte que ya empiezan estos personajes, ¿no? Un poco que ya mencionaba Lucho. Estos personajes que siempre están al borde de algo generalmente malo, y se encuentran con algo en la historia. La parte de León es el tipo se encuentra con todos los millones y cambia totalmente no solamente su contexto, su entorno, sino que él mismo va cambiando su forma de ser con lo que va pasando, ¿no? Pasa en tiempo de revancha, suceden un par de cosas y el protagonista empieza a cambiar su rumbo dentro de la película. Pasan, en Últimos Días de la Víctima. El devenir. Sí. Sí, y también es como que los personajes tienen un principio y un cambio. Hay un movimiento, o sea, nunca ningún personaje queda en el mismo lugar. Sí, son todos tridimensionales a full. Yo creo que hay ciertos factores como que son comunes. Siempre tenés un personaje que es un artista, ya sea escritor, director o profesor de letras, ¿viste? Es como que está muy, muy por ahí, por el lado de la escritura. Tenés mucho el tema del conflicto del hogar. ¿Cuál es el hogar? ¿Viste? Como en muchas está la dualidad entre Madrid y Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, y también el hecho de resolverse de qué hacer de la vida. Es lo que a él le pasaba, ¿no? Que él también, ya lo mencionamos, él no tenía del todo claro qué hacer con su vida. Y por eso viajó un par de veces, estuvo acá, estuvo allá, hizo un par de trabajos diferentes, hasta que empezó a filmar y se pudo dedicar a eso. Y creo que hay algo también, sumando a esto que decías, Lucho, que entre todas esas cosas que están puestas en juego, está como los sueños un poco del protagonista y las cosas que no puede cumplir, o sea, las cosas que tiene que relegar. Y bueno, las frustraciones. Claro. Pues es más, yo me juego la vida que Aristarain, o sea, él decía que quería ser escritor, y algo había ahí con el jazz, que seguramente quería tocar algún instrumento, pero no le salía. Sí. O sea, viste que el jazz tiene como también otra presencia muy fuerte en toda su filmografía, y bueno, esos dos caminos que en Roma también se ve mucho que están como cerrados, ¿no? Son los que lo llevan a filmar. Claro. Tal cual. Y eso se ve también mucho en los personajes. De hecho, creo que es en un lugar en el mundo, ¿no? Que el personaje de Lupi está como todo el tiempo queriendo pelear con el pueblo modernizándose. Y bueno, es medio una lucha perdida que tiene él. Y que en el hijo encuentran un nuevo camino, digamos. Claro, tal cual. Y sí puede ser lo que decís. Aparte, un poco antes que me olvide lo que decís de la música, él contó que a él siempre le molestó la música en las películas. Y que incluso en muchas de sus películas, esto es muy, muy extraño porque literalmente filmó 2 musicales, para mí que viene desde ahí. Porque después de La parte del león, que es su primera película, filmó La playa del amor y La discoteca del amor. Tienes que decirlo como Listorti. La playa del amor. ¿Qué es el amor? Sí, es increíble porque son 2 películas que no existen tampoco acá en el país. Y la discoteca del amor me parece superior. Sí, buenísima. Superior. Sí. Está buena. Pero es que La playa del amor es básicamente el personaje de Cacho Castaña queriendo evitar que Ricardo Darín, que es su hermano menor, se case. Entonces, ¿qué hace el tipo? Hace la cosa más misógina que puede existir, que es llevarlo a la costa a conocer mujeres, a la playa. Re opa, boludo, es genial. Claro. Y que entonces lo que él razona, el personaje de Cacho Castaña, es que si se quiere casar es porque no conoció demasiadas mujeres, va a conocer mujeres en la costa y se va a olvidar de casarse el tipo. El tema es que Aristarain parece que por contrato él podía hacer lo que quisiera, pero lo que no podía evitar hacer era poner algo así como 12 canciones. Sí, tenía que poner los temas que le dieran. Claro.
Él los podía usar como quiera, pero los tenía que usar sí o sí. En la playa del amor queda extraño porque de la nada vos tenés un personaje en la playa, que hay un tipo que no sé en qué idioma está hablando, que están como filmando un videoclip y de la nada empiezan a cantar. En la discoteca del amor ya lo usa de una forma increíble porque la onda en esa película es que los tipos quieren piratear música, quieren piratear canciones. Claro, porque tenían que esperar a que las canciones salgan en la radio. Entonces el chabón iba antes, las grababa, las vendía a una cantidad enorme de guita. Y bueno, eso. Claro, pero viste, justamente la discoteca el guión lo escribió Aristrain solo. En las otras tiene, viste, ahí te das cuenta, la que más te gusta la escribió él. Sí, claro, porque en la discoteca del amor las canciones se utilizan un poco más de forma narrativa. Sí. Y para mí que a partir de ahí quedó como negado a filmar con música hasta que, bueno, en la última no existe la música Claro. Extra diegética. Sí, es más que creo que en la discoteca del amor el personaje de Cacho Castaña hace como una versión de Cacho Castaña, ¿no? O sea, es un poco ese el juego, ¿no? Es él, Cacho Castaña. Bien. Encima se mezclan, en las dos películas están, creo que el 90% de los mismos actores. Está Darín, está Mónica Gonzaga. Creo que son dos películas también muy particulares, que no hay demasiadas acá en el país. Decir que tenemos dos musicales con Cacho Castaña y con Darín. ¿Quién puede llegar a saber eso? Y bueno, para mí que lo que quería decir, ¿no? Como para cerrar esta idea, es que para mí su problema con la música vino a partir de ahí, y por eso también puede ser que él, un poco como decías vos, Joaco, tenga algún tipo de frustración. Y ¿no? bueno, el personaje de... ¿cómo se llama? El personaje de Roma no tocaba bien el piano. Y el padre era un concertista, Claro. y la mamá profesora. Y vos lo escuchás tocando y no toca bien. Es como, viste, cuando está sentado, cuando es chiquito, viste, no sé, como que lo corregían todo. Y después cuando es grande, toca cuando está triste. Sí. Cuando termina de discutir con la Klosterboer, que llega la madre y está tomando el Sí. ginebra. Que se queda en el molde. Sí, ¿Viste? Claro. Estaba en cara Messi, pero se quedó en el molde. Bueno, y encima era re melómano el chabón, estaba como todo. Cuando la primera escena del bar, que le saca el toque y la ficha al viejo, le dice, está sonando Coltrane. En H hay viste, como el pibe que es el guitarrista, viste, y el chabón que se tiraba a escuchar, primero escuchaba música clásica, viste, el padre, y después al final escuchaba Piazzolla. Pero bueno, eso para mí tiene un tema con la narrativa de extrañar el hogar, viste. Después de que él extraña el hogar, se pone a escuchar Piazzolla, que es básicamente Buenos Aires hecho música. Somos- sí, ahí te das cuenta que a él no le gusta incluso trabajar con música original. O sea, mucho de lo que se escucha, viste, en las películas es algo ya hecho y bueno, él lo utiliza. Bueno, La Ley de la Frontera, odié la banda sonora. ¿Es música original también? Sí, esa es música original. Aparte, se escucha como esos tecladitos de sintetizador. Es que en los 90 Y te hace así la cancioncita. Es es malísimo. muy raro porque es los 90 como que mezcló esa parte. O sea, vos ves la película y a lo mejor sin música y en blanco y negro y tranquilamente podés pensar que es una película Sí. de hace 50 años atrás. Es una peli de aventura, ¿viste? Así, qué sé yo. Al final que el tipo se queda todo rudo, ¿viste? El argentino. Y como que escuchás unos tiros y se ve que al final te das cuenta que los mató a todos, ¿viste? Era un inmortal, chabón. Sí, tiene cosas, la película tiene momentos increíbles y tiene dos o tres escenas que son muy risorias, como cuando está por sacar la foto que lo empieza a agarrar al viejo. Hay cosas- no tiene A mí- sentido. Es un gag eso. A mí me gusta el tema, ¿viste? También como de la, ¿viste? De la homosexualidad reprimida. Sí. Porque él, o sea, dentro del personaje no sospechaba que era una mujer, decía que era afeminado. Como el personaje ese de Mulan, ¿viste? Que se enamoraba, pero cuando pensaba que era un varón. Sí, tal cual. Entonces, como que te lo trata de esa forma, ¿viste? Chistosa. Y encima de Nachi también hay un tema ahí. Cuando el personaje de Lupi, Martín, le tira al final, obviamente enojado, ¿no? Pero le dice, no seré tu... Ah, sí, Tomó Imposible, algo así. Es muy rara la conexión porque es una película seguida a la otra, son películas totalmente diferentes. Y creo que, no sé, son las únicas dos, no recuerdo en otra película de su filmo que toque el tema. Pero bueno, volviendo un poco, digamos, a su cronología de películas, después de, bueno, La parte del león, La playa del amor y La discoteca del amor, hizo Tiempo de revancha.
Incluso es la única película pensada para generar lo que generó. Él siempre dice que en el resto de sus películas él no buscó generar algo, ¿no? Decir, bueno, en la parte de León quiero generar tal cosa, en la otra, ¿no? Él generalmente hizo la historia que le gustó, pero Tiempo de Revancha sí es la única película en la que quiso generar lo que terminó generando. Es excelente. A mí me pasó que al principio es como que la película va de menos a más. Es como que incluso termina en el momento más tenso de la película en sí mismo. Pero a partir de la explosión ahí es como que la película se va para arriba. Y todo te cierra, ¿viste? La frase del padre, ¿viste? Que le decía que se había vuelto un cobarde. Y entendés por qué él al final no va por la plata, va por la revancha precisamente. Sí, tiene un comienzo que la primera vez que la ves no te esperás ni ahí que la película agarre después para el lado que agarra. No, totalmente. Igual vieron que en el comienzo ya, no sé cómo lo hace Aristarain, pero viste que antes de que llegue a la Patagonia, e incluso en los primeros momentos ahí, cuando él habla con los jefes, todo, es como que hay algo raro, hay algo muy raro dando vueltas. Es como, no sé si es por cómo está puesta la cámara, por el montaje, por la música, pero sí, vos lo ves incluso cuando él está llegando al edificio ese enorme, sí. Te tira el contrapicado y él subiendo el ascensor, todo es como que te lo segmenta todo mucho y parece que está aislado, o sea, ya empieza aislado el personaje de Lupi. Y después, bueno, es eso aumentado a la enésima potencia. Sí. Me gusta cuando llegan los momentos ahí medio Full Metal Jacket. Mal. Viste que el tipo quemándose con el pucho. Ese es re Kubrick. Es impresionante. Y esa película mezcla como 4 o 5 inspiraciones, porque cuando el tipo está buscando el micrófono en la pieza que saca todo, es literalmente la conversación. Bueno, hay un plano llegando al final que es una boludez igual, pero es un planazo. Que es tipo, creo que es cuando Lupi vuelve a su departamento después de cuando muere el padre ya, que vuelve a ocuparlo, que va tipo desde la cámara desde abajo con una grúa seguramente subiendo por la escalera, sí, en el medio de la escalera. Y ese plano siento que eso tranquilamente lo puede haber tirado de palma, tipo lo tira de palma y está cada 2 semanas en Twitter diciendo no, amazing shot, no sé qué cosa. Sí. Es un planazo, sí, boludo. ¿Cómo es la página esta? La One Perfect Shot. Sí, así. No se vieron ni una Aristarain en eso, cabeza de terror. No, olvídate. Y bueno, y algo que relacionado a lo que decías de Tiempo de Revancha y que también tiene un lugar en el mundo, es justamente cómo el personaje se va radicalizando. El tipo arranca, lo notás, ¿no? Como un personaje ahí, no tan extremo, pero lo que termina siendo algo totalmente radical lo que hace. Y Tiempo de Revancha y Un lugar en el mundo me parece que son las 2 películas en las que más se nota como el protagonista va avanzando a ese lugar. La locura también. Sí, y ya lo vas viendo, llega un momento que ya te vas dando cuenta de que el protagonista va a terminar así, pero la cosa es ver cómo termina o cuándo termina, claro, en qué momento termina. Justo recién antes de arrancar acá el pod me dio una entrevista que le hicieron el año pasado por el libro que sacó y decían, o sea, claramente, ¿no? Con Tiempo de Revancha, como que se hacen un montón de análisis y de críticas sobre la dictadura y sobre cortarse la lengua y sobre hablar y no sé de cosas. Y Aristarain comenta, o sea, ahora no, ya siendo viejo, que en ese momento lo que él pensaba es que si bien es válido, ¿no? Lo que es el personaje es lo único que le queda por hacer. O sea, lo hace porque no hay otra opción. Porque si se mata, pierde la guita y deja a la esposa sola. Si sigue viviendo, tiene que estar cuidándose el orto todo el tiempo. Entonces se corta la lengua y ya está. Y es excelente que una película llegue a ese, o sea, que un personaje llegue a ese punto en el que vos sabés que el tipo solo tiene un camino. Tiene un punto de no retorno, sí. Totalmente. Pero también era innecesario, porque viste que el abogado le decía como la primera persona que lo hizo había sido el Tano, viste que de repente es un milagro, empezó así a decir. Ella para ese momento había ganado el juicio, o sea, pero es como que por orgullo no quiso nunca que posteriormente lo tildaran de falso. Claro, es lo que decía, el personaje llegó a un extremo ya para ese momento. O sea, él no ve otra opción, uno lo ve que tiene otra opción, pero el personaje en la película no la tiene, o no la ve. Yo digo, cuando se saca la lengua y saca el gozo, digo, no se la va a cortar, digo, cuando la vi la primera vez. Y dice, se la cortó, ¿viste? Y termina justo, boludo, con Papá Noel termina.
Es impresionante. Y en un lugar en el mundo hace exactamente lo mismo, pero cuando quema todo. Cuando le van a robar. Sí. Después de que le están matando a los animales, qué sé yo, el personaje de Lupi justamente decide quemar el galpón. Sí. Claro, cuando la gente por la que él estaba luchando de repente se pliega a Tuxaco, ¿viste? Sí, y se va, claro. Bueno, justo que hablábamos tipo de inspiraciones y eso, ¿no hay algo como medio scorsesiano también ahí en esos personajes? Sí. Como muy ir hasta el fondo y estar como sumido en eso y no poder salir y tomar la decisión más radical y fuerte posible. O bueno, la que queda. No, sí, hay mucho. No sé si él... Pasa que es bastante... Son contemporáneos. Empezaron... Sí, total, sí, son muy contemporáneos. Son realmente contemporáneos. Pasa que Scorsese filmó el doble. Claro, en vez de estar en Nueva York, están en Las Pampas, ¿viste? Claro. Los personajes. Claro. Pero es increíble cómo él hace justamente llegar a sus personajes hasta este punto. Bueno, el personaje de Cecilia Roth en H, un poco que también. Sí. La única salida que encuentra es lo que termina haciendo, suicidándose. Ella no veía otra salida. Sí, a la vez como qué evitable era si el tipo le tiraba un poquito de cariño, decís. ¿Viste? Y es como que ella ya estaba hasta las bolas, no se volvió a Argentina porque no se imaginaba Argentina sin el tipo un desgraciado. Y con el tipo no podía estar porque es una basura total. Totalmente egoísta, ¿viste? Muy, muy lleno de miedos. Sí, totalmente. Y es muy llamativo lo que pasa ahí, que después de que ella muere, no se habla casi del tema en la película, porque sigue un poco más, no termina, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuántos minutos sigue, pero... No, creo que le quedan como media hora después de que se muere Cecilia Roth. Pero viste, primero está el entierro y después el hijo le dice, en el video le decía que la vaya a visitar por él. Claro, pero hay como ese... Cada vez que pasa, que llega al punto más extremo, más radical, es como que está ese silencio de parte del resto de los personajes. Pasa también en un lugar en el mundo en donde el hijo, él no en la película no se cuenta, porque la película la está contando el hijo, ¿no? De grande. Él no cuenta qué pasa después de eso, de que el padre, que Lupi quema el galpón. No sabemos demasiado qué es lo que pasa. Pero si hubo consecuencias, decís. Claro, no sabes casi nada. Es como que avanza. Y esto de como que son esos silencios, ¿no? De parte de los personajes, el propio, bueno, ni hablar del personaje en Tiempo de Revancha, ¿no? Para hacer aún más grande ese punto extremo al que por ahí llegaron los personajes. Con esto que decía Gastón, que no lo había tenido en cuenta, pero es verdad, poner ahí capaz se puede hacer como medio una distinción, ponerle una diferencia en cuanto a sus primeras películas y en cuanto a las últimas 3. Porque sí es verdad que después, o sea, en H, en Lugares y en Roma, después de esos momentos de no retorno, donde los personajes toman una decisión en la que, bueno, cambia efectivamente todo, sigue habiendo un momento de película. O sea, siguen pasando cosas. En cambio, ponerle en últimos días, se muere Lupi y la película termina. En Tiempo de Revancha se corta la lengua y termina la película. En cambio, ahora en H, cuando muere el personaje de Cecilia Roth, sigue un poco. En Lugares Comunes, cuando muere Lupi también, ¿no? Como que te muestra un poco el después. Y en Roma... Claro. Creo que el último acto es la consecuencia después de la muerte de Roma, básicamente. Sí, y incluso lo que tiene Roma, que no solamente ves el impacto directo en él, sino lo que pasó a través de toda una vida de tener ese peso encima. Sí. Sí, totalmente. Y por eso Roma es tan... literalmente, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Yo no había prestado atención. El problema principal en La Parte del León, su primera película, viene a través del agua, porque el tipo descubre dónde escondieron la plata los chorros. Sí, es impresionante. Porque empezó a rebalsar el tanque y empieza a caer agua. Y no tiene sentido, en realidad sí tiene mucho sentido, ¿no? Que su última película justamente trate de esto, de la importancia del río, del agua, de cómo el agua sirve para cosas positivas y también para cosas negativas, que en resumen eso es la vida, ¿no? La vida es un compendio de cosas buenas y malas. Y el personaje, por ejemplo, de La Parte del León, no sé si prácticamente se le arruinó la vida después de ese momento, de esa escena, en la que el tipo del agua le llega a los pies, literalmente como que el agua, la plata que él buscaba le cayó a los pies. Se dio cuenta por eso y a partir de ahí le cambió la vida. Y a su último personaje de su última película en Roma,
la frase del padre también le cambia la vida. Creo que le cambió la forma de afrontar la vida, por lo menos. Es que sí, boludo. Sí, porque encima, con esto que estamos hablando de que siempre hay como un eco, ponele, en sus películas, como que pasa algo y deja un poco ahí reverberando todo. En Roma literalmente termina con el río. O sea, el último plano es en el río. O sea, como que haciendo eso dice, bueno, dejo mi cine para que fluya en el río. Ya está. Y la única que te manda el fin. Claro, la única que tiene el cartel del fin. Por eso yo creo que es muy raro que vuelva a filmar, porque una vez ya si no lo hizo 2, 5, 10 años después, yo no sé si lo va a hacer 20 años después. Es como un poco como el personaje mismo de Sacristán, ¿viste? Que él dice se va a vivir, tiene un poco de guita para vivir en hoteles lo que le queda de vida, ¿viste? O sea, no era un tipo viejo, pero cuando se retira el escritor. Es como que él mismo, como que Aristarán mismo se dejó fuera de campo como muchos de sus personajes, ¿no? Esto que mencionaba del silencio, que muchas veces los personajes hacen silencio porque eso es lo que sirve para su propia vida y para que avance la historia también en la película. También muchas veces hay un montón de cosas que se dejan fuera de campo en sus películas. Por ejemplo, la muerte de Lupi no se ve en lugares comunes. Claro. En un lugar en el mundo también. En Roma tampoco, por ejemplo. Claro, como que él mismo se apartó, ¿no? Como que dejó su filmografía ahí, está para que la vieran, y él se quedó fuera de campo. Sí, igual, viste, también pasa un poco en Argentina, viste, que estaba viendo el chabón, no le hacen reconocimientos, nada, o sea, no hacen antologías en el festival, ponele. Eso es tremendo, eso es verdad. Sí, ahora tuvimos de Leonardo Fabio, pero como 10 años después de que se murió, se les ocurrió, o sea, ¿por qué no aprovechan y hacen un homenaje en vida a estos directores? O sea, que lo podés tener ahí, hacer una rueda de prensa, ¿viste? Entregar un premio a la trayectoria, ¿viste? O sea, como no sé, acá, cuando, ¿viste? Que yo fui a ver a 1985, que fue Darín, le entregaron el premio a la trayectoria, algo así, con estos tipos que son emblemas ya, ¿viste? Sí, totalmente. Aparte que es increíble cómo, que un poco ya mencionamos, cómo cada película de él y a su vez su filmografía se puede analizar de un montón de formas distintas, porque está tan bien hecha la filmografía en general, sacando que hay 2 o 3 películas que, como decía, ¿no? The Stranger, no sé si llega a ser una mala película, pero no es del todo buena. La Playa del Amor, más allá que te pueda gustar o no, es una película algo mala. El resto es difícil decir que una de sus películas es mala o que es mediocre. Y por eso es raro que no tenga el reconocimiento que tenga, teniendo una filmografía o teniendo 8, 10 películas que dejan un montón de cosas para analizar. O algo que a mí me gusta mucho también, que creo que mencionaste vos, Lucho, ya, es las relaciones familiares que hay en sus películas, ¿no? Principalmente padre con hijo. Se ve todo un abanico de cómo un padre se puede relacionar con su hijo en diferentes épocas, en diferentes contextos, ¿no? En un lugar en el mundo, en H, el padre preocupado por la educación de sus hijos, transmitirle su propia ética incluso, ¿no? Y sus propios miedos. Sus miedos. En lugares comunes, desde un lugar totalmente diferente, ¿no? El hijo es adulto. En H una cosa casi graciosa, por así decirlo, viste, que todos pensaban de que se había tratado de suicidar, todos querían enseñarle a vivir, y todos los adultos estaban más rotos que el pibe. Eso era como re irónico. El pibe al final sabía que más lo que buscaba en la vida que los adultos amargados, que estaban todos reventados. Uno se termina matando, el viejo que termina quebrado, y el otro que es totalmente autodestructivo. Sí. Los personajes están visualmente casi siempre oprimidos, ¿no? En diferentes lugares, pero es muy raro ver personajes al aire libre sacando la ley de la frontera, por ejemplo. Como aún incluso cuando están fuera de edificios, de casas, son personajes que viven oprimidos. Y uno ve la película y está hecha de esa forma. Sí. Por lo menos visualmente. Sí, es verdad que técnicamente, digamos, visualmente y narrativamente es un maestro también. O sea, porque al fin y al cabo todas las posiciones de cámara, todos los planos están en pos de la historia que está contando. Y bueno, él en el libro se llama El oficio del cine, que está re bueno. O sea, en realidad está bueno porque son guiones. O sea, son los guiones de H, de lugares comunes de Roma, y un guión inédito que nunca llegó a filmar, que se llama El norte de Marrakech. Y bueno, tiene los guiones y adelante, en las primeras 40 páginas tiene un poco de sus pensamientos sobre el cine,
Tiene también frases de escritores que, bueno, en Roma se comenta mucho también, Pío Baroja, Chandler, Sí. Carver, ¿no? Como muchos escritores. Y dice eso, ¿no? O sea, esto de la cámara, o sea, no se hacen buenas películas o malas películas. Se hace lo que el director piensa y ve que quedó plasmado según lo que él quería contar. Y después la historia del tiempo, digamos, ¿no? Te va a decir si fue una decisión correcta o si no. Y hay películas que salen bien y hay películas que salen mal. Sí, totalmente. Él acompaña también esa especie de radicalidad que tienen sus personajes. En varias de sus películas se ve como cada vez los planos oprimen más y más y más y más. Y bueno, justamente lo que él quiere, como mencionaba hoy, a él le interesa hacer películas que a él le gustaría ver. Y él tiene claro eso, que para que el espectador obviamente forme parte de la película y se involucre más con los personajes, no solamente alcanza con que el personaje sea familiar. Necesita también que justamente que los planos de la película acompañen, ¿no? Que los movimientos de la cámara acompañen, más allá de que no es de mostrar demasiado sus virtudes, y eso que tiene un montón. Sí, y ahí voy a hacer mi unión falopa, que básicamente es lo que hace Michael Mann, eso. Sí. O sea, la ideología y la filosofía del cine de Michael Mann es eso. O sea, a él le dice no, tu estilo y la narración y la noche y no sé, y el chabón en las entrevistas dice, yo pongo la cámara, muevo la cámara y seteo la cámara, todo lo que sea, para que el espectador se sienta más cercano a los personajes y a lo que están viviendo. O sea, al fin y al cabo el cine creo que un poco es eso, ¿no? Como no irse muy de las ramas, o sea, personaje, historia y cámara. ¿Viste? Sí, a mí me encanta la forma de pensar que tiene Aristarain, o la forma de ver el cine me encanta, porque se aparta de lo que muchos dicen que es bueno, porque hoy en día justamente lo que muchos valoran es que el director sea totalmente autoral en cada una de sus películas, pero que lo muestre, ¿no? Como que en cada película quieren buscar algo y que el director haga algo a propósito para decir, claro, como que está obligado a usar el sello, la marca registrada, por así decirlo. Claro. Y Aristarain, al igual que sus personajes, lo hace de forma natural. Sus personajes hacen todo de forma natural, aún fuera y dentro de la película, porque ensayan las escenas de forma natural, se filma lo que salió de forma natural. Sus personajes dentro de la película terminan decantándose por cosas de forma natural, y él piensa exactamente lo mismo, ¿no? Él es un autor sin querer serlo. Claro, como que él deja que los personajes vayan naturalmente a los espacios que van por lógica, vamos a decir. Y toda la filmación, los encuadres de cámara los hace conforme a cómo los actores se mueven. Es como que lo deja todo fluir. Sí. Y a su vez está relacionado justamente con Roma, con su última película. Me gustó mucho, ya que nos dejamos de hablar de Roma. Hay varias cosas que me gustaron mucho, pero sobre todo el uso de la música. Me da lástima que no lo haya usado más así, en que la música te va narrando muchas de las cosas que tienen que ver con los personajes. Como, por ejemplo, cuando entra el pibe entra a lo del escritor, sería Manuel entra a lo de Joaquín, y está sonando Brahms, está dándole a pleno con Brahms, y eso tiene, cuando vos después entendés por qué el personaje, el viejo, está escuchando Brahms, porque era la música que le gustaba a René. Claro. O sea, el tipo está nunca resolvió eso. Al final de la película está escuchando Grieg, y Grieg es lo que tocaba la madre. Todo el periodo del jazz tiene mucho que ver con la explosión cultural de su juventud, ¿viste? Cómo narra un montón con eso. Eso me encantó. Sí, como cada canción introduce la próxima escena. En todas pasa lo mismo. Sí. Termina una escena con la canción y que obviamente, como decimos, ya es digética, y la próxima escena está enganchada por la música. Es muy raro que esté enganchada por otra cosa. Es como que las transiciones en esa película es la música. El tango es el padre, y bueno, hay un montón de relaciones, así que están muy bien hechas. Sí, y algo ponele también en relación a esto que comentan, es que en uno de estos podcasts, entrevistas que le hicieron, no me acuerdo bien porque lo escuché hace bastante, pero nombra que un maestro suyo, cuando, no sé si era un crítico, si era un extranjero, no me acuerdo bien, pero cuando ve una película de él, estoy muy seguro que es La parte de León,
le dice, este tipo, que es importante que las películas fluyan como un buen jazz. Y justo para él, que está muy fascinado. Y un poco Roma es eso también. O sea, es como las canciones que te unen la película, del plano que lleva al otro, que la cámara está donde tiene que ir porque justo el personaje está sintiendo y está recordando tal cosa, entonces pone la cámara ahí. Y eso también, bueno, con todas sus películas, ¿no? Y es muy bueno eso, porque claro, vos en Roma, que es casi un 70%, 75% jazz la banda sonora, entendés eso que a él le pasaba. Es como que todo hace clic en esa película. Es una pieza que encaja y no se puede sacar más. Y bueno, te hace a Susu Pecoraro romperla, viste, que es de madera. Bueno, eso no hablamos, pero la dirección de actores de Aristaray es increíble. Increíble. Y lo de Lupi, que un poco hablamos antes de grabar. Lupi creo que en realidad es muy raro, porque Lupi parece que no está actuando, porque el tipo era así. Era como en casi todos sus personajes, era en la vida real. Sí. Pero aún así te das cuenta cómo Aristaray lo acomoda, cómo le acomoda esa personalidad fuera de la pantalla para que funcione en las películas. Y es súper emocionante, boludo. Un lugar en el mundo, los últimos 10 minutos de un lugar en el mundo son una locura, loco. O sea, lo tenés a Lupi ahí gando. Terrible, pero hasta cuando él hace de asesino. Sí, también. La parte del león es la única película en la que él no pudo hacer empatizar al público con uno de sus personajes, porque justamente no podía hacer eso. Tenía que ser una película fría, digamos, porque, bueno, por el contexto. Pero el resto, increíble. Sí, Lupi es de esos actores que te hacen todo creíble. O sea, no tiene nada que ver en general, creo que casi no repite el personaje, porque qué sé yo, en H el personaje de Lupi es un padre basura. Sí, es como el Lupi, el 100% de Lupi fuera de la pantalla es un 20% de una película, es un 15% en otra, un 20% en otra, como que se va, sí. Lo que decís vos, ¿no? Se van viendo diferentes facetas de él. Otra cosa que me encantó de Roma, que metieron a Marcos Munstock, que es de Lelutier. Sí. Que es el chabón de la biblioteca, de la librería. El que atiende, claro, ahí la librería. Claro, y me causó que el personaje se llama Gustavo Smirnov. Es como me lo mandaron de joda. Sí. Apellido Smirnov. Sí, increíble, tiene esos gags. Debe ser un gag también. Que el personaje de Munstock es el que tiene los diálogos más bizarros. Dice, no, si la mujer, que tira la de que las mujeres no pueden escuchar jazz. Eso sí. Como que no estaban desarrolladas para eso, ¿viste? Era cualquier cosa el tipo. Claro, pues no tenía ningún sentido. Eran todas minas las que estaban escuchando jazz todo el día. Aparte que cuando arranca, que la primera vez que lo ve, terrible mala onda el viejo, y de la nada cuando le dice, estaba escuchando. El pibe sabe, si le gusta ya sabe. Sí, se volvió un machirulo terrible, lo hago. Lo recompró al toque. Bien. Sí. Sí, y a mí me gusta ojo, esto que decías también, Lucho, y bueno, Gastón, vos también, de que es verdad que, o sea, Lupi va progresando también su personalidad, tipo como Federico Lupi, poner en las películas de Aristaray. O sea, el Lupi de la ley de la frontera lleva de lugares comunes, que en lugares comunes, si no me recuerdo, como que puede reconciliarse un poco con su hijo, ¿no? Le pide... Hace mucho no lo veo. Sí. Él en realidad, cuando le dice que no había aprendido nada de lo que ellos le enseñaron, antes de irse le pide disculpas, decir, che, pibe, vos sabés que yo soy así, no te lo dije de verdad, que yo. Y al final el hijo vuelve, cuando se entera de la muerte, vuelve, pero él ya Lupi no está, como que la conciliación esa la hizo el hijo, digamos. Claro. Bueno, el cine. Sí. Eso es cine. Sí. Pero sí, es eso. O sea, es como el progreso. Sí, porque aparte ya el personaje es un profesor que lo hicieron jubilar, y el tipo dice en una parte, no le quería contar a la esposa que había pasado porque andaba medio raro, y le dice, me descartaron de la sociedad, básicamente dice el personaje de Lupi. También en un lugar en el mundo viste que arranca el monólogo del hijo diciendo, él vuelve también al lugar donde murió el padre, y diciendo que no viene a tratar de entenderte, algo así dice. Es verdad. Y últimos días de la víctima, él arranca el tipo siendo el asesino más grosso del país, el asesino a sueldo, y termina la película el personaje siendo un tierno, y termina muerto el tipo. Sí. ¿No sienten que H es como su película más rara? Como más anómala, mirando su filmografía.
Por lo menos, sí, puede ser como que no le podía encontrar una conexión así exacta, por lo menos visualmente. Y aparte es como una obra de teatro también, ¿viste? 4 personajes y sus interacciones. Y hablando, creo que debe ser la película con más diálogos. Sí, es que pasan, lo ponen en un lugar en el mundo, en la ley de la frontera, tenés acciones, o sea, tenés tiros, tenés persecuciones, hay cosas, pero en H están como todo el tiempo hablando en la mesa, ¿viste? Al final, yo creo que también al final termina siendo justamente eso que mencionaba, ¿no? De cómo los personajes llegan al extremo posible dentro de sus historias. En una parte le dicen al personaje de Luffy, no le hagas caso, le dice que él lo único que le gusta es escuchar su voz. Y el personaje de Luffy estuvo toda la película hablando y antes de prácticamente hacer suicidar a la novia, se dio un monólogo el tipo, al hijo, a ella, a todo, viste, que mete ella 2 bocados y le dice, no, no te dan las neuronas para hablar. Sí, todo es muy lamentable. Sí. Pero puede ser que sea la más rara. También porque a mí me pasa por lo menos que es con la que menos conecté con los personajes. Yo también. Incluso menos que en la parte de León. Porque hay como una estilización, ponerle como un ejercicio de estilo también, que vale mucho la pena. O sea, que creo que es mucho más valorable eso que en H. Sí. Que tiene elementos que tienen las otras, ¿no? Como decíamos, las relaciones familiares. Bueno, sí. Apunta a eso la película. Pero después sí, es verdad que es un poco más distinta tal vez del resto de su filmografía. Y aún así es una gran película. Una película muy difícil de hacer acá en Argentina. Sí. Por lo menos que yo recuerde. Es un coming of age por un lado. Pero es como que también cada personaje tiene su arco. O sea, si pensase. Pero no, sí, porque, a ver, la película está centrada en Martín Hijo, por eso es Martín H. No es el padre, o sea, en sí sería un coming of age. Y, o sea, es interesante que vos no sabés que H es el hijo hasta la película muy avanzada. Y que en realidad ni siquiera sabés por qué H, hasta que él explica, ¿no? Y que el personaje de Cecilia Roth le dice... Entre paréntesis, una letra muda. Claro, lo querés hacer desaparecer directamente. Sí, total. De hecho, yo Gastón te decía ahí, tipo, me joda que... O sea, a mí... Ponerle todo sobre mi madre de Almodóvar me hace acordar mucho a H. Capaz porque no me gustaron mucho las dos. Pero es como que tienen cosas similares, yo creo. Un poco. O sea, creo que sin duda H la más... no sé si la más almodovariana, pero que tiene personajes así como muy, muy cínicos también. Son como todos muy hijos de puta y terminan así, como les va. O sea, como son. Sí, también el indicio es que no tiene otra película como esta en su filmografía. Es la única. No, total. O sea, capaz lo único que puede llegar a tener, que en H sí escapa un poco a los personajes, es el tema, viste, de volver a casa y del lugar. Bueno, el video final es hermoso. Y ahí como que se puede relacionar un poco con un lugar en el mundo. Con el pibe tratando de buscar... Bueno, y lugares... También, que creo que no sé si hablamos mucho de esto, pero como el lugar, ¿no? O sea, está como todo el tiempo presente. Claro. Bueno, sí hablamos de tipo la espacialidad en sus películas y todo, pero como que los personajes también tienen que ir buscando dónde sentar cabeza. Y a veces no lo encuentran. Sí, se nota que en esa pasa mucho más que en las otras. Creo que por eso de que no tienen un lugar... No sé si no tienen un lugar al que volver, sino que no tienen tal vez un lugar propio todavía. Bueno, puede ser, eso es. Sí. Pero creo que, bueno, básicamente esto es el cine de Aristarain, ¿no? Por eso también, en parte, si él dice que no es un autor, tiene toda la razón del mundo. Tranquilamente todas sus películas podrían ser consideradas individualmente. La parte de León por un lado, la de la playa y la discoteca por otro, Tiempo de revancha, un lugar en el mundo, y aún así todas están conectadas por determinadas cosas, ¿no? Como estuvimos mencionando. Sí. Muy pocos directores pueden decir que son ese tipo de autores naturales. Naturalmente un autor, podríamos decir que es Aristarain. Claro. Es como que nació con el don ya de ser autor, no tuvo que buscarlo. No, totalmente, porque eso es algo también que él repite mucho. O sea, no podés forjar un estilo, o no podés crearlo de la nada. Capaz si podés mejorarlo, podés tipo incursionarte, pero lo tenés o no lo tenés, listo. Y ya si lo querés buscar, se va a ver en la película que estás tratando de hacer algo que no es contar una historia. Exacto. Su forma de vivir la trasladó al cine. Para mí eso me parece una locura. Muy pocos directores creo que pueden decir que filmaron o filman como viven, o filman como
como piensan o como sienten, ¿no? Me parece que Aristarain hace las tres cosas. Sí, y mira, ponerle, bueno, que yo creo que llegó a hacer algo así fue Nicolas Rey, por ejemplo. Que es un tipo que vos lo ves, o sea, vos ves las películas y está como todo tan lleno de pasión también, o sea, es como muy, muy parecido a Fabio, pero él básicamente creó la Nouvelle Vague, o sea, sin Nicolas Rey no había Nouvelle Vague. Claro. Es como tan moderno y tan pasional y tan del dolor y todo eso, que se puede acercar un poco a Aristarain en cuanto a las relaciones con los padres, con los hijos, también está como todo el tiempo muy en juego eso. Y bueno, a Aristarain le gustaba mucho Rey, viste que en la parte de León al final dice, esta película no se pudo haber hecho sin la ayuda o agradecimientos a, y bueno, te pone a todos Hawks, Rey, Fritz Lang, y bueno, a todos. Sí. E incluso ahora que decís, también él una vuelta contó que una de las primeras películas que vio, no una de las primeras películas, sino uno de los primeros directores que se acuerda de haber visto es Fuller, Samuel Fuller. Él recuerda siendo chico ir a ver a Fuller. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Como que uno de sus primeros recuerdos sea Fuller y hay algunas cositas ahí dando vueltas. Sí, total. Así que sí, la verdad que es increíble. Aristarain es realmente una eminencia, por lo menos nacional. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Excelente viaje. El cine nacional, que también hay que valorarlo más, ¿viste? Porque la verdad que tenemos... Viste que el cine argentino se lo califica de lento. Mucho postureo con el cine, ¿viste? Es como que te ves unas cosas que son similares, inferiores, pero como te la hizo alguien que nació en Estados Unidos, está todo bien. Y pasa. O sea, si vos te pones a pensar, al que le deberían llover millones para filmar películas es a Aristarain y no, por ejemplo, a Muschietti, que está todo bien con Muschietti. No tengo nada en su contra, ¿no? Pero por poner un ejemplo, digo, si es por méritos, no hay ni comparación. Y aún así, al que le dan presupuesto de miles y miles de millones es a Muschietti, pero ¿por qué? Y claro, también tiene que estar eso mismo, tiene que estar dispuesto a relegar la creatividad para cobrar el cheque, ¿viste? Y Aristarain jamás haría eso, como su personaje, ninguno de sus personajes traicionó sus ideales en las películas. Totalmente. Ninguno hizo algo contrario a lo que pensaba, a lo que uno vio que pensaban durante la película, su forma de vivir, de pensar. Y Aristarain tampoco lo va a hacer. Yo iba a decirte, qué sé yo, si pensaba, justo pusiste el ejemplo de Muschietti. Todo re bien que un argentino esté triunfando, siempre se reconoce. Pero a ver, de las películas que se vieron de él, ¿hay algún elemento que pueda perdurar en la mente de alguien? A ver, qué sé yo, que quiso mirar, a ver, el manejo de cámara, los diálogos de Muschietti. No, es como que todo es una hamburguesa McDonald's, ¿viste? Yo lo único que recordás es a Stephen King era tomando un mate de Independiente. Nada más. Yo no me acuerdo otra cosa. Creo que vi un bombo de boca en el Joker, que fue más sargento que Stephen King tomando un mate. Eso, sí. Algo que no vio ninguno de los aquí presentes es la serie que hizo Aristarain. Porque ¿la viste? No, por eso ninguno de nosotros la pudo ver. No sé, Lucho, creo que tampoco la viste, a Pepe Carvalho, ¿no? No. Es imposible de conseguir. Yo la he tratado de buscar. Una vuelta la había visto en un drive por ahí, cuando quise buscarla estaba caído. Estaba muerto, es verdad, boludo. Y bueno, nada, es la deuda pendiente que tengo, porque dicen que es buenísima. Sí, es que seguramente esté muy buena, boludo. Desde España lo financiaron. Claro. No era un privado, así que dicen que está genial. Y bueno, por ahí lo menciono por si alguno está escuchando esto en algún momento y sabe dónde verla, será bienvenido. Más que bienvenida, totalmente. Que tirar un enlace. Y que también estaría bueno, que sería muy raro, pero que le ha pasado por ahí, no sé, con Refn, con Lynch, que algún servicio lo contrate y le dé libertad para hacer una miniserie, 4 o 5 episodios de algo. Ojalá. Y bueno, también sería buenísimo. Bueno, soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Soñar. Sí, totalmente. Así que bueno, hasta acá llegamos. Creo que fue por lo menos productivo el episodio. Hablamos de Adolfo Aristarain, un recorrido por sus películas y bueno, varias cosas que nos han gustado. Así que bueno, gracias Lucho y gracias Joaco. Estás invitado para la próxima también. Buenísimo. A ustedes yo la pasé muy bien y bueno, más que feliz de hablar de cine de este tipo, que nos ha hecho muy felices. Que alguno que nos sigue se vea un par más de
de Adolfo. Sí, aparte hay. En Amazon Prime Video hay un par, en YouTube. Sí, hay un par. se consiguen. Bueno, en mi canal voy a hacer autochivo. Sí. Subí unas pares al Instagram y buenas copias además. Va a quedar el link aparte, ahí abajo. Bien. Así que bueno. Gracias a los dos y bueno, a los que estuvieron ahí escuchando. Y nos encontramos la próxima.